Muy bien. Eh, Tenemos en estos momentos 18 personas como participantes, entonces vamos a dar comienzo al webinar ABP en tiempos de coronavirus. La dinámica va a ser la siguiente. Andrea va a comentarles todo el tema. Al final, ustedes van a poder escribir sus preguntas en la sección de preguntas y yo los voy a leer en voz alta para que nuestra panelista responda en dado caso. Entonces, bienvenida Andrea, Bueno, puedes comenzar. muchísimas gracias. Buenos días para todos. Espero que hayan amanecido con mucha salud, que se encuentren muy bien. Les agradezco su participación y que todos hayan querido, pues, hacer parte de este webinar. El día de hoy vamos a tratar ABP en tiempos de coronavirus, pero antes de comenzar, quiero que por favor me respondan si están escuchándome claro, correcto, si alguien tiene algún problema con audio. ¿Todos nos están escuchando? Sí, sí te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ABP en tiempos de coronavirus. Pues bueno, quisimos ponerle este título básicamente por el contexto real en el que nos encontramos y cómo los contextos y las dinámicas de reales que tenemos hoy en día hacen que cambien los modelos educativos, hacen que cambien las transposiciones didácticas que ya no se pueden dar en el aula, sino toca a través de entornos virtuales, cómo tenemos que cambiar las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido, pues les traemos digamos como que un modelo que hemos traspolado un poco a la enseñanza virtual y es el ABP. Entiéndase por ABP, perdón un segundo, entiéndase por ABP, aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos, ¿qué es? Pues es una metodología didáctica que se desarrolla a partir del trabajo colaborativo, porque el centro de esto es generar ese esa habilidad de trabajar colaborativamente para el aprendizaje. Entonces, tenemos que, antes de comenzar y antes de demostrarles cómo podría ser un proyecto ABP de manera virtual, tenemos que tener claras algunas bases. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener claro? Primero que los estudiantes planean e implementan y evalúan proyectos. Ellos escogen diferentes materiales didácticos y definen cuál es la ruta que van a seguir. ¿A partir de qué? De sugerencias que nosotros les podemos hacer. Nosotros somos una guía en ese proceso como docentes, pero digamos que los estudiantes, pues digamos, van a tener una libertad frente a la creatividad, frente al desarrollo y demás, sin salirse de los parámetros que nosotros pongamos frente a la ruta de aprendizaje. El maestro aprende en conjunto con su grupo, se convierte en un tutor, en un acompañante. El estudiante es el centro de esta metodología y aprende tanto del trabajo colaborativo como del trabajo individual autorregulado. Acá es importante, profes, y quiero que tengamos en cuenta claro esta palabra, autorregulado. Resulta que cuando nosotros tenemos un aprendizaje en el aula, nuestra transposición didáctica tiene una mecánica muy diferente porque el estudiante no necesariamente autorregula su aprendizaje, sino que va de la mano con nosotros físicamente y hablando de manera literal, porque le estamos respondiendo constantemente dudas, procesos, eh, asignamos situaciones del momento, preguntas que van surgiendo nos dan para ampliar o reforzar en X tema y demás. Mientras que de manera virtual, esa parte de autorregulación de aprendizaje y autonomía frente a la responsabilidad en lo que necesito aprender, en lo que debo aprender, en lo que tengo que responder, es mucho más amplia. Por eso es importante que tengamos claro que los estudiantes de manera virtual van a tener una autorregulación de aprendizaje mucho más alta. Por eso las instrucciones que demos frente a cualquier actividad que generemos deben ser netamente claras. Hagan screenshots para que ustedes, por favor, sitúen a los estudiantes cuando generen una actividad y les indiquen a dónde deben ir y qué deben hacer. Muéstrenles
ellos qué es lo que deben encontrar, porque los estudiantes se pueden perder en esa ruta de aprendizaje y digamos que no vamos a estar 24/7 ahí para, para responder las dudas, que si vamos a tener una comunicación cercana, por supuesto, que por correo electrónico nos vamos a comunicar, sí, pero es importante que de nuestra claridad y de nuestro paso a paso frente a lo que vamos a proponerles a ellos para este aprendizaje virtual, sea muy claro, porque estas dos palabras van a tener acá un fundamento muy grande y es el trabajo colaborativo, porque ellos van a estar en constante comunicación con su equipo de trabajo, es decir, con sus compañeros, y su proceso autorregulado de aprendizaje. Su aplicación va más allá del aula, va vinculado al aprendizaje con el mundo real. ¿Por qué razón? Porque es importante que los estudiantes hagan un uso social del conocimiento. Es decir, no tiene sentido que el estudiante vaya aprendiendo diferentes conceptos si el estudiante no tiene cómo aplicarlos a su vida real. Por eso la dimensión pragmática del aprendizaje es tan importante, porque para ellos adquirir un sentido a lo que están aprendiendo da mucho más peso que yo venirles a explicar X tema y que de pronto en su contexto real o en su realidad más próxima no tenga un sentido. Obvio, hay temas que no lo van a tener tan propiamente explícitos, pero sí de pronto su aplicación lo tendrá. Ventajas de la OEP. Entonces, esta metodología de aprendizaje basado en proyectos genera unas ventajas fundamentales para la vida y es que sirve para preparar a los estudiantes para la vida en solucionar problemas, en afrontar situaciones, en comunicaciones asertivas, en habilidades blandas, habilidades socioemocionales, por el mismo trabajo colaborativo. Bueno, tiene muchas cosas. Ejercita habilidades sociales y de comunicación, ofrece oportunidades para contribuir en la solución de problemas de su institución y de la comunidad o de su entorno en sí, motiva el aprendizaje, aumenta habilidades para la solución de problemas, posibilita una forma práctica para usar la tecnología, favorece el aprendizaje colaborativo, permite el trabajo competencial y multidisciplinar. Es decir, que acá es importante tener claro, y es que el proyecto que ustedes van a montar con los estudiantes debe ser un proyecto transversal. Todas las áreas, en un 99.9%, perdón, deben estar transversalizadas, es decir, que los contenidos de manera curricular que ustedes han establecido en su malla deben generar una trazabilidad y una sinergia para el proyecto. Yo les voy a mostrar uno que les traje como propuesta para que ustedes tengan una idea de cómo poder proponer uno y favorecer el aprendizaje significativo. ¿Qué pasa? El aprendizaje basado en proyectos tiene unas fases fundamentales y es que pues se debe elegir un contenido significativo, hay que buscar información sobre ese contenido, se deben plantear algunas preguntas que dirijan el proyecto, se debe realizar un cronograma claro de tareas de los estudiantes, eh, porque recuerden que van a asignar roles, realizar tareas propuestas de manera colaborativa. Recordemos que el enfoque de esta metodología es un aprendizaje colaborativo, proponer preguntas que ayuden a los estudiantes a perfilar sus ideas, a pulir, digamos, hacia donde quieren enrutar su proyecto, realizar una evaluación, una retroalimentación y la revisión misma de los productos finales que ellos deben entregar, y realizar finalmente una presentación final del proyecto pues, con la audiencia en sí. ¿Qué vamos a tener? Pues cómo vamos a aplicar esas fases. Entonces, hay un punto de partida, claramente, y es elegir un tema y explorar qué saberes previos o en qué situación están los estudiantes frente al tema que vamos a tratar o el tema elegido. Es importante que nosotros formemos como docentes los equipos de trabajo para que ellos asignen roles. Es decir, ustedes, por ejemplo, ahorita en el ABP que vamos a mostrarles, van a generar unos grupos de trabajo con sus estudiantes y ustedes, digamos, les pueden proponer a ellos que asignen quién va a hacer cada cosa dentro del desarrollo de ese proyecto en las diferentes etapas. ¿Para qué? Para que ellos tengan una responsabilidad propia y finalmente en conjunto. Por eso el trabajo colaborativo.
Definir el producto final, qué producto van a entregar ellos como entregable, valga la redundancia, frente al proyecto que están planteando. ¿Qué entregable van a hacer? Organizar y planear. Entonces, la asignación de tareas desde cada rol y los tiempos en los que van a entregar cada una de esas tareas a realizar. Necesitan que recopilar la información que se tenga o nueva información del tema a tratar. Análisis y síntesis es mirar cuál es la puesta en común, la discusión, la resolución de problemas y la toma de decisiones frente a lo que va a estar en su entregable y en el abordamiento pues del proyecto. La producción ya viene luego en sí de cómo van a hacer todo su producto final y demás. Después de que ellos tengan ese producto final, van a entregar, van a haber unas mejoras porque va a haber un proceso de retroalimentación, es decir, qué están aprendiendo, qué deben mejorar, si tienen algo por modificar, perdón, algo por modificar en su diseño. Luego van a presentar ese proyecto, entonces deben prepararse para presentarlo, pues lastimosamente, digamos, si el proyecto ustedes lo van a generar para que ellos lo entreguen en un mes, en 20 días, bueno, en el tiempo que ustedes deseen, o si lo desean para que lo entreguen en junio, entonces pues prepararlos para una feria escolar o alguna entrega de informes, bueno, no sé, digamos que eso ya también esa parte, digamos, del cronograma que ustedes les propongan a ellos de entrega a los estudiantes. Una respuesta colectiva a la pregunta inicial y es la reflexión sobre la experiencia. Es importante que ellos tengan un proceso metacognitivo frente a todo lo que están eh, desarrollando en habilidades, en competencias, en aprendizajes, eh, dificultades, errores, facilidades que se les dieron, todo frente al desarrollo de ese proyecto. Y la última situación, pues, es la evaluación y la autoevaluación frente a ese desarrollo de competencias básicas, de aplicaciones de nuevos conocimientos, el desarrollo y la ejecución del producto final, cómo les fue, como todo. Pues bueno, eh, para este momento yo les traigo una propuesta y es que, digamos que en estos momentos el, el tema a tratar, que es el coronavirus que nos tiene a todos, pues digamos, como tan alertas y tan demás, eh, pues nos tiene pensando en este momento muchas situaciones. Y en este momento es que eh, anhelamos de pronto estar en otro lado o con alguien, o anhelamos a ver, por ejemplo, los chicos que ahorita entran a vacaciones eh, y que en junio no los van a tener, y los docentes pues del estado, por ejemplo, que en junio no van a tener sus vacaciones, sino las tienen ahorita. Bueno, muchas situaciones de estas dinámicas nos hacen pensar en qué quisiéramos, ¿sí? O que lo que para nosotros era cotidiano y algo tan normal, hoy en día se vuelva como un anhelo y como una situación que quisiéramos tener y y que no podemos disfrutar, pues por cuidarnos propiamente, ¿no? Entonces, pues yo diseñé una ABP, que es el diario de un viajero o la guía de un viajero, depende, eso ya pues digamos es a gusto de cada uno, para que pues si lo quieren tomar, lo modifiquen y demás. Eh, Les voy a pedir un momento, un segundo, porque necesito hacer una cosa que mi compañera me está solicitando en estos momentos. Denme un segundito, no les tardo. Pero, ok, bueno, entonces, continuamos. Entonces, ¿qué? Yo les traje, pues, esta propuesta. em, yo les traje esta propuesta de la guía del viajero, el diario de un viajero. Hay que tener en cuenta algo, profes. Esto yo lo propuse desde grado inicial, desde primero. ¿Por qué razón?
porque muchas veces nosotros siempre tenemos proyectos muy sencillos o no sencillos, sino como de fácil acceso para de pronto la educación media o superior, pero no para la inicial, ni para primaria, ni nada de eso, en la básica primaria. Entonces, digamos que quería hacer eso, número uno, pero ustedes lo pueden, o sea, este ABP que les estoy proponiendo es muy fácil en el sentido que se puede trasladar a los diferentes grados. Eso es lo bueno de este viajero. Entonces, hay que tener claro que dentro de una ABP, para nosotros proponerles a ellos un proyecto, nosotros tenemos que tener en cuenta algo y es un objetivo general del proyecto que hay que construir con ellos, los objetivos específicos del proyecto que tienen que estar en sinergia con las demás asignaturas y los contenidos curriculares que tienen para el grado que voy a manejar el proyecto de eso. Y una pregunta generadora, ¿se acuerdan que hay una pregunta generadora que desemboca todo el proyecto? Y el entregable. Entonces ustedes van a decirle a los estudiantes qué entregable van a hacer y cómo lo quieren. Entonces, el objetivo general de este proyecto les propuse organizar un plan de viaje que dé cuenta de los elementos culturales del lugar turístico de Colombia. Entonces, la idea es que ellos hagan un diario de un viajero o una guía turística de alguna región o alguna ciudad, algún departamento, bueno, ya eso lo acotarán ustedes, de alguna región de Colombia propiamente. Objetivos específicos del proyecto. Estos objetivos van en relación con un documento que ya les voy a mostrar ahorita, de un Excel, donde yo generé la trazabilidad y y la transversalidad de los contenidos curriculares de cada asignatura frente a esta temática. Entonces, el primer objetivo, organizar un itinerario de acuerdo con la duración de un viaje, pedir los posibles eventos que ocurran en torno a este y predecir, perdón. Segundo, identificar la flora y la fauna de un lugar turístico en Colombia, qué tipos de insectos existen o sí, qué, por ejemplo, medidas de salud debo tomar para ir a X lugar, debo vacunarme frente a qué, bueno, diferentes cosas. Reconocer los medios de transporte disponibles para hacer un recorrido, escribir textos informativos que den cuenta de un itinerario para conocer un lugar turístico en Colombia, reconocer las artesanías, danzas y bailes de un lugar turístico en Colombia, reflexionar acerca de la variedad cultural de diferentes lugares turísticos en Colombia. Pregunta generadora, pues yo propongo dos, pero pues era para que miráramos de acuerdo a los gustos cuál querían. Y era, ¿qué lugar de Colombia te gustaría visitar después, ay, perdón, después del coronavirus o algo así? Y cómo puedes obtener información de un sitio turístico en Colombia si quisiera hacer una guía turística. Entregable, entonces, o es un diario del viajero, depende de lo que se quiera, o una guía turística, puede ser digital o física, en este caso va a ser digital frente a la situación en la que nos encontramos. Si es para un tiempo próximo, digamos, de desarrollar el proyecto a un mes o a 20 días o algo así. Si ya es para después, pues lo pueden hacer entregable. Me voy a ir en este momento al documento de Excel. En ese documento de Excel les quiero mostrar, esperen, no ven muy chiquito. Bueno, en ese documento de Excel, ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue con Sabia, para los que están acá presentes y manejamos el libro de Sabia, pues digamos que lo que hice acá fue poner las páginas en donde iban a encontrar esos contenidos y demás. Para los demás, pues por eso me tomé la tarea, digamos, de escribir como tal a qué hago referencia frente a ese tema y demás, para que ustedes puedan generar la trazabilidad frente a lo tratado. Esto es una propuesta que yo hice para grado primero. Recordemos que ustedes lo pueden generar para los diferentes grados en los que ustedes son docentes. Entonces, pues la idea es que miren básicamente cuál sería la idea de realizarlo. Entonces, en matemáticas, ¿qué es lo que se quiere frente a un diario de un viajero? Por ejemplo, un itinerario. Entonces, la idea es que se genere un itinerario de actividades
duración y distancias entre lugares para ubicarlos, se podría hablar de si es posible hacer actividades turísticas en el lugar que se escogió. Otro contenido que puede orientarse es frente a educación económica y financiera, ya que las actividades a realizar durante los viajes son de servicios que se presentan por un monto de dinero. Entonces, en esa medida, yo decía, bueno, ¿qué contenidos podemos desarrollar de grado primero frente al diario de un viajero? Entonces, el orden de los números hasta el 99 los van a encontrar en la página 108, 109. La distancia entre ciudades se hará a partir de tiempo. La idea es que aparezcan actividades en donde se le proponga a comparar a los estudiantes la distancia entre horas a ciudades. Por ejemplo, que ellos en su guía turística establezcan eso. Si quieres ir, no sé, digamos que vamos a ir al departamento de Boyacá y yo quiero saber qué distancia hay en tiempo de Duitama a Tunja o de la Laguna de Tota si quiero ir a Villa de Leyva, bueno, cualquier cosa. Eventos seguros, posibles e imposibles, eventos muy posibles y eventos poco posibles. Eh, Vamos a tener, ay, perdón, lo siento. Vamos a tener el reloj. En este, pues la idea es que ya los estudiantes pues van a tener un conocimiento acerca del reloj, podrían hablar acerca de esa duración de eventos, si digamos, para ese momento ellos todavía no tienen la noción entre cambiar horas por minutos ni nada por eso, entonces o manejan todo en horas o manejan todo en minutos, pero no combinadas. Días de la semana, organizar los itinerarios, cuánto va a durar su viaje, qué van a hacer por día, bueno, todo eso. Hay unas secciones en matemáticas que se llama ¿cuál es el problema? Y es que son unas infografías que están en la sección de nuestro libro, entonces pueden organizarla para hacer el itinerario, ellos pueden, digamos, tomar en cuenta ahí, igual si no ahorita les muestro más o menos cómo podrían hacerlo. Frente a educación económica y financiera, pues bienes y servicios, entonces entender qué es un bien, qué es un servicio, pues que tienen costos, los gastos y demás. Frente al área de ciencias naturales, ¿qué se quería trabajar como tal en uno de los objetivos? ¿Se acuerdan que dentro de los objetivos habíamos planteado identificar la flora y la fauna de un lugar turístico en Colombia? Entonces, la flora y la fauna del lugar de mi visita. La idea es que la guía turística o en el diario del viajero se muestren los animales y las plantas propias de los distintos destinos turísticos que escoja el estudiante. También que tengan en cuenta la parte de salud en estos momentos. Entonces, por ejemplo, digamos, si el estudiante quiere ir al Amazonas, necesita vacunarse contra la fiebre amarilla, qué tipo de recomendaciones debe tener, si él tiene prescripciones médicas, qué medicamentos debería tener presentes frente al lugar de visita, bueno, toda esa parte. Por ejemplo, para grado primero podrían trabajar las plantas son seres vivos, entonces las plantas que están en el lugar que van a ser vistas son hierbas, arbustos, árboles terrestres, árboles terrestres o acuáticas, qué tipos son. Los animales son seres vivos, que es otro tema a tratar. Entonces los animales que están en el lugar que vas a visitar, cómo son, qué características tienen plumas, escamas o pelos, cuáles son silvestres, cuáles son domésticos. Bueno, todo lo que podamos explotar frente a esta situación del objetivo específico que quiero que ellos desarrollen dentro de su guía o dentro de su diario del viajero. Transportes del lugar que visitaré y el lugar de visita le corresponde, digamos, pues al área de sociales. Entonces es como desde grado primero ellos ven transportes de tierra, mar y aire. Entonces, por ejemplo, ¿qué medios de transporte se pueden usar mientras estás de viaje por Colombia? Por ejemplo, si escogiste Cartagena y haces un deporte acuático, ¿en qué te transportarías? O si quieres visitar, por ejemplo, Cartagena e ir a Isla, no sé, a Isla Cholón o a Tintipán o cualquiera otra, ¿en qué te tienes que transportar? O si quieres ir de Cartagena a Barranquilla, ¿por qué medio puedes ir? Bueno, diferentes cosas. ¿Para qué sirve el calendario? Entonces podrían hablarse en términos en que es mejor ir a ese destino turístico. Y acaba en relación con costos de viaje, con el clima, van a ir con de pronto la época en la que está más lleno ese municipio o esa ciudad
frente a otros, o bueno, si hay de pronto alguna actividad como, no sé, un festival de verano o alguna feria especial o alguna situación así que se presente. ¿Cómo es mi país? Las tradiciones de mi país, entonces ayuda para ubicar geográficamente en Colombia si hay tradiciones y depende de la región del país, qué tradición se celebra en el lugar de destino para el viaje. Entonces eso nos ayuda también, digamos, a desarrollar los contenidos y los objetivos curriculares que tenemos del área en torno a esas temáticas, por ejemplo. El lenguaje podemos manejar según el objetivo específico era escribir textos informativos que den cuenta de un itinerario para conocer un lugar turístico en Colombia. Entonces, pues digamos que en lenguaje, esa estructura, perdón, la estructura de la guía, pósters de la agencia, de agencias de viajes, eh, porque son textos informativos. Entonces recordemos que el entregable que nosotros vamos a proponerles a ellos que hagan, bien sea la guía turística o el diario del viajero, pues deben tener textos informativos de todo lo que hemos venido tratando en estas tres asignaturas hasta el momento. Entonces, la idea es que se generen textos cortos que inviten a visitar el destino turístico que se va a promocionar, del mismo modo que se utilice la propaganda o los medios de comunicación para difundir la guía pues, que ellos van a desarrollar o su diario. Pues. El texto informativo se puede usar para armar su guía turística, textos narrativos también. ¿Por qué? Porque ellos pueden usar, por ejemplo, eh, no sé, algún texto narrativo alusivo a esa región, por ejemplo, las propagandas y los medios de comunicación, entonces como medio de difusión con la agencia, que van a hacer la guía turística, por ejemplo, entonces, ¿qué propaganda o qué medio de comunicación van a emplear para hacer la difusión de su guía turística? Eso es importante. Y desde complementarias, pues tengo acá lo que es música, danzas y artística en general. Entonces, por ejemplo, desde el área artística, entonces para música y danzas típicas del lugar de visita. Entonces, la idea es que el estudiante pueda identificar la música y los bailes típicos del lugar turístico en Colombia que él escoja, o que el estudiante identifique y recree artesanías o máscaras propias de los distintos destinos turísticos que él escogió. Si, por ejemplo, con música es que se muestra motivado por visitar personas de su contexto, que estén involucradas con el mundo musical, así como para asistir a eventos musicales, seleccionar programas de su gusto en la radio y en la televisión, propias, por ejemplo, de ese momento de la BP. También tenemos frente al área de danzas, o bueno, el área artística, pero en la asignatura de danzas, tenemos disfrutar e indaga sobre el entorno expresivo corporal, incluyendo las danzas tradicionales y populares, los instrumentos, la música que danzan, perdón, los mayores, las narraciones dramatizadas, indaga sobre la procedencia y el significado de cultura e histórico de las expresiones dancísticas realizadas. ¿Por qué razón? Porque eso hace parte de la cultura y es importante que saquemos provecho desde todas las asignaturas a esa trazabilidad que le estamos dando en la transversalidad curricular de los conceptos a tratar desde cada una de nuestras áreas para el tema. Podrían identificar y recrear artesanías propias de su sitio turístico que elijan. Por ejemplo, algunos de los entregables que pueden realizar es eso, alguna artesanía o alguna galería de arte, bueno, diferentes cosas. Fiestas y máscaras, entonces el estudiante puede hacer máscaras o pintarse el rostro de acuerdo con las festividades que se celebren en el sitio turístico o hacer, por ejemplo, el títere o la marimonda, depende si quieren ir a Barranquilla al carnaval, bueno, no sé. Y si hace máscaras de carnavales, vinculando a la época del año en el cual se celebra dicha fiesta. Profes, pues digamos que esto toma tiempo, esto no es de hacerlo de un día para otro, porque no es así. Es importante que cuando
nosotros vayamos a proponer una ABP, tengamos en cuenta que están involucradas todas las áreas, o en un 99% quisiéramos que estuvieran involucradas todas las áreas, porque la idea es generar competencias para los estudiantes desde todas las asignaturas. Cada área puede tener su propio entregable. Por ejemplo, matemáticas puede pedirle X entregable, ciencias puede pedirle que haga una maqueta, sociales puede pedirle que, o entre ciencias y sociales puede generar una maqueta, lenguaje ya sabe que va a ser su guía turística, eh, en artística pueden hacer las máscaras de las marimondas, proponer el baile, las danzas, bueno, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Yo les traje esta propuesta teniendo en cuenta, por ejemplo, la temática tratada en Sabia, los contenidos tratados en Sabia, pero es importante que ustedes, por ejemplo, tengan presente que cuando planteen un proyecto sea transversal, es decir, que esté acorde con los demás contenidos de las otras áreas para que el estudiante adquiera significado a lo que va aprendiendo. Porque si van a estar disyuntos los conceptos y demás, no va a ser posible, no va a ser posible que el trabajo se dé. Entonces, digamos que acá si cada uno, digamos, propone esa divulgación del producto final a su manera, como les estaba mencionando ahorita, ustedes al final pueden hacer una feria escolar. Entonces, feria escolar mostrando lo que cada asignatura propuso de entregable para ese ABP. O sea, algo que sea sensible, puedan, donde todos tengan participación, donde cada área exponga lo que propusieron, lo que hicieron frente a la ABP, porque la ABP va a ser la construcción conjunta, claramente esa guía del viajero, pero cada área le va a dar su toque. Entonces le va a dar su toque desde los contenidos curriculares que se están transversalizando con los demás y el producto en sí. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes conocen eh, la guía Michelin. Porfa, Cata, Kate, mírame si responden sí o no. Acá los estoy escuchando, los estoy Ujú. leyendo. No, Eh, no la conocen. ¿No la conocen? Bueno, les presento en esta diapositiva. Le tomé la foto chiquita, pero la idea es que la observemos un momentico. La guía Michelin, para los que no la conocen, es una guía turística que ha venido desarrollándose. Los invito a que la exploren en internet. Es muy bonita. Michelin sacó un proyecto de viaje y ellos empezaron específicamente en España, eh, en los diferentes, digamos, departamentos, estados españoles, ¿sí? Ciudades de España, y se fueron propagando por toda Europa. En estos momentos son los más famosos porque ellos empezaron como cuando viajan a diferentes países, la gente usa, la gente usa, la gente usa ¿qué? La gente usa esos mapas y se guía por los mapas. Entonces ellos lo que quisieron fue que a través de esos mapas, ellos poner, digamos, a mostrar los restaurantes, empezaron a mostrar la viabilidad de viajar por tierra, por aire, vía acuática, empezaron a mostrar los diferentes teatros que habían, empezaron a mostrar cuáles actividades festivas habían en ese momento, festivales, digamos, qué museos habían, qué galerías de arte hay, si existían planetarios o no, por ejemplo, qué universidades hay, qué actividades culturales tiene la ciudad, en qué momentos, qué costo tiene, por ejemplo, un pasaje en autobús, cómo es la tarifa de un taxi, qué cuesta el pasaje en metro, qué opción tendrías para ir de X ciudad a X ciudad.
Y esto se fue generando amplio, 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 amplio. Y hoy en día es la guía turística top del mundo, la guía Michelin. Entonces ellos, por ejemplo, a los restaurantes empezaron a calificarlos, por ejemplo, con una estrella y era si el perdón, si el restaurante cumple con la mejor comida, entonces tiene una estrella. Si el restaurante cumple con comida y servicio, tiene 2 estrellas. Si el restaurante cumple con comida, servicio y costo, cumple 3 estrellas. Y así sucesivamente. Entonces lo que hacía era generarle una facilidad al turista de acuerdo a su dinero, qué medio de transporte usar, qué lugares turísticos tenían costo y otros que tenían entrada libre, eh, qué bibliotecas podría visitar, qué costo tenía el pasaje en autobús, en metro, bueno, diferentes cosas, cuánto tiempo gasta cierto recorrido, si digamos él entraba a hacer, no sé, una, una, una ruta dentro de un museo y que quería explorarlo, cuánto tiempo se iba a tardar haciendo eso. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces es muy bonito porque está lleno de infografías, de imágenes, tiene texto informativo, también tiene texto narrativo, porque muchas de las ciudades tienen premios, pues digamos, de premios barco de vapor en cuanto a literatura infantil y juvenil, bueno, hay diferentes premios, entonces de cine. Entonces, por ejemplo, si hay algún ganador del Oscar de alguna película y es nativo de esa ciudad, pues aparece ahí también. Entonces es muy bonito. Entonces acá en esta diapositiva lo que yo les estoy mostrando son diferentes entregables frente a la guía o el diario del viajero que ustedes le pueden proponer al estudiante que haga. En este momento tenemos que tener claro algo y es que depende del tiempo que nosotros queremos asignarle a ellos. Eh, ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? Es que me escribieron que se había ido el audio. Bueno, eh, Sí, como depende. interferencia, pero te escuchamos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, la idea es que ustedes, si van a trazarlo, digamos, a un tiempo próximo, que es de aquí a un mes, lo pueden hacer de manera digital. Entonces, es decirle a los estudiantes que generen de manera digital su guía, asignen los grupos, enséñenles a trabajar por Hangouts o por Skype o bueno, cualquier cosa. Ellos también pueden hacerlo de trabajo colaborativo porque para eso están las fotografías, para eso está, por ejemplo, el diseño que ellos pueden hacer en PowerPoint o, o las galerías que puedan generar o los textos informativos o narrativos, se los pueden estar transfiriendo por correo electrónico y van armando de manera colaborativa o su guía del viajero o sea, su guía turística o su diario del viajero, ¿sí? Y pues digamos que eso a nivel colaborativo. Si ustedes ya lo van a hacer para entregar, digamos, de manera física, y lo que les proponía que cada área entregara algo respectivamente frente a la BP, que fuera, por ejemplo, la artesanía o la máscara, que fuera la guía propia del viajero, que fuera, por ejemplo, una maqueta de la ciudad o lo que fuera. Entonces ahí ya podrían hacer una feria escolar y ya podrían entregarlo ya en físico, porque también están las dos opciones, que para este momento entreguen, digamos, esta guía de manera virtual en un tiempo próximo y ya, digamos, para la clausura de junio o algo así, lo puedan entregar de manera física, cosa que ustedes, perdón, puedan hacer su feria escolar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a encontrar unas que, por ejemplo, acá la tengo a blanco y negro, está mi región, hay un mapa situando el sitio específico de donde ellos querían viajar, qué, qué hoteles hay cercanos o cuáles son los hoteles, qué costos tienen, la laguna, perdón, si hay lagunas o qué cosas de naturaleza propia tiene el sitio turístico, qué tipos de transporte hay en ese sitio turístico. Si fuera, por ejemplo, en Cali, entonces está el mío, está el taxi, está el transporte público de, ¿de qué? Del mío también, bueno, diferentes cosas.
La ruta turística, entonces, ¿qué ruta turística le podríamos hacer a ellos frente a esa ciudad o a esos municipios a visitar? Si hay monumentos históricos, si hay iglesias, si hay bibliotecas, si hay museos, qué parques hay, por ejemplo, parques, si hay nacionales, culturales, bueno, lo que sea. Frente a la región, em, digamos específicamente a manera de geografía, en dónde esté ubicada, cuál es su temperatura, qué tiene, bueno, todo. Algunas generalidades, parte de la historia, por ejemplo, podríamos mencionar qué artesanías se producen en esa región, cuál es la gastronomía propia de esa región, eh, qué cultura tiene esa región en sí, qué tradiciones tiene la región. Bueno, digamos que acá también pues hay unas, por ejemplo, pues esto ya es a nivel de Sudamérica en esta parte y esto es a nivel de Europa. Por ejemplo, acá también hay otro modelo. Y bueno, la idea es que digamos con esto era mostrarles pues un poco de cómo poder generar una BP eh, para estos tiempos frente a los anhelos de querer viajar y de querer tener cosas que de pronto no son tan viables en estos momentos y poder hacer una transversalidad curricular con las demás áreas del conocimiento frente a los contenidos a tratar eh, en las áreas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de esto. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en la sección que dice preguntas y yo se las voy a ir leyendo en voz alta. Sí, correcto. Bueno, estamos esperando a que escriban nuestros participantes. Ok. Bueno, igual de antemano les agradezco mucho el haber estado en este webinar. Para mí fue muy gratificante, digamos, mostrarles una pequeña propuesta para hacernos la vida un poco más fácil en estos tiempos de coronavirus. Eh, Mostrarles que cualquier cosa que nosotros hagamos en pro de la educación siempre va a ser un beneficio para nosotros y para los de los demás. Tener en cuenta que cada actividad que nosotros propongamos debe tener un momento de reflexión. Por eso comencé con esa reflexión inicial y era que lo que para nosotros era cotidiano y era tan normal hoy en día puede llegar a ser un anhelo. Para muchos de los estudiantes que pretendían salir a vacaciones en mitad de año y tenían programadas sus vacaciones a X destino, o sus padres o los mismos docentes, pues no lo van a tener en estos momentos porque las dinámicas han cambiado y el proceso de acoplarse a las dinámicas pues cuesta. Entonces, digamos que es un momento para valorar, para respirar, para darnos cuenta de que todas las áreas siempre vamos a tener esa transversalidad, siempre, y que de acuerdo a la temática que nosotros nos propongamos en estas transversalidades, pues haya una coherencia, ¿no? Que haya una matriz de coherencia y es que el objetivo que nosotros le propongamos al estudiante dentro del ABP esté trazado en esto. ¿Listo? Bueno, vamos a responder Bueno, algunas de las preguntas. una persona, Diana Lorena García, dice, buenos días, ¿hay forma de hacer llegar la presentación a los correos electrónicos? Claro que sí, en este caso tú en la parte de documentos, o todos, en la parte de documentos van a encontrar tanto la presentación como el documento en Excel que les presentó Andrea el día de hoy. Stephanie dice, ¿cómo podemos obtener los libros? Depende de la ciudad en la que tú te encuentres, hay consultores que van a estar disponibles para pues hablar contigo acerca de los libros de Sabia. Que si esto se aplica en cualquier ciudad de Colombia, André. Sí, claro, claro. Un segundo. Sí,
Esto lo pueden aplicar a cualquier ciudad de Colombia, a cualquier región. O sea, digamos que la idea es que sea un destino en el que ellos, eh, en el que ellos ¿cómo les digo? Como que ellos deseen visitar o que quisieran conocer y en torno a eso pues va a tener una región y demás cosas. Entonces pues la idea es que nosotros, por ejemplo, si queremos ya no que sea la guía del viajero ni el diario del viajero, sino que sea propiamente de la región en donde nos encontramos, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, lo que sea, o un municipio aledaño, Cajica, acá en Colombia, o por ejemplo, no sé, Montelíbano, o alguna situación así. Entonces, pues digamos que eso ya depende de lo que nosotros querramos proponerle al estudiante como proyecto, ¿sí? ¿Alguna otra? Vale. ¿Qué tiempo debe llevarse a cabo un proyecto como este? Por eso les mencionaba que, digamos, si nosotros vamos a si nosotros vamos a hacer este guía del proyecto de aquí a un mes, le hacemos que la entrega sea virtual y demás. Normalmente un proyecto no es para hacerlo en un mes, pues digamos con todo lo que requiere y todo el esfuerzo y la asignación y demás, porque pues normalmente se trabaja más o menos para 3 meses, 6 meses, depende de la envergadura del proyecto. Pero pues digamos que este proyecto que yo les estoy proponiendo es un proyecto relativamente sencillo, viable para realizarlo, digamos, de aquí a un mes. Si ustedes se lo propongan a los estudiantes, eh, se puede realizar de aquí a un mes de manera digital, proponiéndoles a ellos que la parte, digamos, de entregables físicos para la feria escolar, que la vayan a trabajar en junio o a final de año, bueno, como ustedes deseen, pues ya se puede hacer con más detalle, pues ya para ese tiempo. Otra cosa, ustedes pueden proponer ahorita el entregable y digamos que si se da la oportunidad de que la cuarentena no se extienda ni nada, eh, digamos que vaya hasta finales de abril, pero que no se extienda más, ustedes lo que pueden hacer con ellos es un proceso de retroalimentación y dan un tiempo estimado, no sé, X tiempo, para que ellos realicen los ajustes necesarios a ese proyecto que están haciendo, vuelvan a mejorar su entregable y ahí sí produzcan, digamos, eh, terminen de hacer los productos finales para la feria. Fíjate. Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas, pero pues en este caso nosotros estamos ya por culminar con el encuentro. Andrés, pues sí, cara ahí tus datos para que las personas que tengan alguna duda adicional se contacten con ella. Acá hay preguntas como que quisieran aplicar una ABP y si nosotros podemos orientarlos desde la editorial, claro que sí lo podemos realizar, pero pues tenemos que tener un tiempo delimitado de atención. También si hay una persona que nos está diciendo, revisando el archivo de Excel y sugerencias metodológicas hasta quinto grado, ¿qué sugerencias para la implementación de ABP en estudiantes de grado octavo noveno? Al ser un ejemplo, tú puedes hacer la acomodación curricular para los grados que desees. Depende de grado octavo, no, pues depende también de las competencias y del alcance que quieras tener para los estudiantes de ese grado. Si van a haber más conferencias en caso de que se requiera, sí lo podemos plantear, ya que este es un tema muy amplio y muy interesante sobre cómo profundizar un poco más sobre el ABP. Esta puede estar propuesta en la parrilla de trabajo del mes de abril y a partir de su experiencia en el tema de realizar proyectos, ¿cuánto es el tiempo de como docente requiero emplear para elaborar un proyecto? André, sí, esa sí te la dejo a ti. ¿Cuántas qué? ¿Cuánto es el tiempo que como docente puedo emplear para elaborar un proyecto, para proponerlo? Bueno, por eso yo les decía que no es tan fácil, porque cuando uno empieza a generar la trazabilidad,
de esos contenidos curriculares y que exista una transversalidad, eh, se puede tomar uno más o menos una semana o más frente a el proyecto que uno quiera proponer. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes pueden tener una idea de proyecto desde su área, pero resulta que los contenidos a tratar dentro de ese proyecto no son transversales con los contenidos a tratar en las demás áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a proponer X proyecto y en matemáticas, no sé, estamos trabajando grado, no sé, pongámosle, no sé, noveno, funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, desde sociales, por ejemplo, ¿qué temáticas están trabajando en noveno? Que yo, por ejemplo, si voy a trabajar un proyecto que es, no sé, digamos, la construcción de un barco o alguna situación, no sé, cuál la que ustedes deseen trabajar. Y ustedes van a mirar, por ejemplo, el crucero, el crucero. Entonces, si en grado octavo estaban trabajando o en grado noveno funciones trigonométricas, si les sirve para ese tema, bueno, ahora desde sociales, ¿qué se está trabajando en grado noveno que me pueda apoyar para esa temática? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el tiempo para el cual eh, lo van ¿a qué? Lo van a poner. Porque si ustedes, por ejemplo, van a poner un proyecto que se necesitan temas que se van a ver en la unidad 9 o en la unidad 8 o en la unidad 6, o sea que se van a ver para cuarto periodo, pues no tiene sentido que ustedes propongan el proyecto desde ya, sino que lo pongan pues desde octubre a diciembre, por ejemplo, o desde agosto a diciembre, y que en la medida que vayan desarrollando, pues lo van haciendo. Tengan en cuenta algo, y es que los tiempos de las tareas que ustedes pongan son importantes frente a los objetivos a desarrollar. Por eso, digamos que ahorita este ABP que les propongo, pues es muy sencillo frente a otros ABPs que uno pudiera hacer. Uno pudiera hacer un ABP, por ejemplo, no sé, de la huella hídrica, o podría ser la casa de tus sueños, o podría ser otras cosas que son mucho más grandes, que tienen en cuenta otras temáticas, pero digamos que para el momento de contenidos curriculares que estamos, tenemos que tener en cuenta eh, las unidades que estamos viendo, en qué temas están de sociales ahorita, en qué temas están de artística, en qué temas están de biología, de ciencias naturales, de lenguaje y demás, porque si no, no tiene sentido el proyecto que estamos montando. Bueno, ya Ok, debemos ir cerrando, mis queridos profes. De verdad les agradezco de todo corazón el haber participado en este webinar. Eh, la idea, miren, un consejo que les doy es que no nos compliquemos mucho la vida. Eh, es un momento, digamos, en el que tenemos que tomar herramientas sencillas para hacerles un poco más sencillo el aprendizaje a los estudiantes de manera virtual. Eh, Esto es una propuesta, es un ejemplo básico. De pronto van a encontrar ustedes un poco de proyectos mucho más sencillos que este, tal vez. Eh, no piensen que por el hecho de que estemos de manera virtual no se puede trabajar de manera colaborativa. Ustedes pueden organizar los grupos de trabajo y ellos mediante el correo electrónico o galerías de fotografías y demás pueden, digamos, en caso de que quisieran hacer la guía turística o el diario, lo pueden hacer. Acá van a tener mis datos, mi correo electrónico lo tienen ahí a la mano eh, para que puedan escribirme si tienen alguna duda. Eh, y en la parte de documentos, acá están viendo mi pantalla, pero en la parte de documentos, acá van a encontrar para que descarguen el Excel del que estábamos trabajando ahorita y el ABP, o sea, la presentación. ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia. Les deseo una feliz semana, un resto de semana. Bendiciones para todos. Gracias, Kate. muchas gracias, André. Antes de finalizar, vamos a hacer un sondeo. Ahorita les lancé unas preguntas cuando André estaba hablando, pero vamos a hacer un sondeo rápidamente, así en 2 minuticos para que nos lo respondan. El ABP es una metodología de trabajo colaborativo. ¿Qué tan viable es proponerla con tus estudiantes en este momento?
Es viable con las herramientas que lo posibiliten, es viable si se les dan las indicaciones correctas, no es viable porque cada uno está en su casa. ¿Qué piensan, profes? Contesten, por favor. Muy bien. El 30% está votando. Perfecto, muchas gracias. En próximas fechas vamos a estar lanzando otro nuevo webinar para profundizar algunos elementos sobre la ABP. Entonces estén muy pendientes de las redes sociales porque ahí vamos a estar publicando la parrilla semanal de webinars de parte de SM. Hasta el momento ha votado el 60% de ustedes, el 32% piensa que es viable con las herramientas que lo posibiliten y el 63% dice que es viable si se les da las indicaciones correctas. Muy bien, por eso preguntábamos ahorita sobre las herramientas de trabajo colaborativo. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Estaremos comunicándonos con ustedes en próximas ocasiones. Que No estén se les bien. Hasta olvide, luego. no se les olvide descargar los documentos que tienen ahí a la mano del webinar. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo. Exactamente. Hasta luego.